Hola, buenas noches. Empezamos la semana, ya estamos realmente en martes, un poquito más tarde de lo habitual. Esta semana ya hemos dicho segunda semana de vacaciones, segunda de la semana seguramente con menos información y más tranquilas. Vamos a ver cómo se desarrolla porque ya hemos comentado que creemos que a partir de mitad de semana empezará a ponerse interesante. Y intentamos todavía mantener el formato doble. A las mañanas, que habitualmente es pasado ya la hora de comer el segundo café, y un poco más tarde del habitual, entrada ya la madrugada, el confirmado, intentando hacer un resumen de todas las cosas que han pasado. Hoy vamos a hablar sobre, obviamente, el tema de la luz, pendientes obviamente de la ola de calor que va a llegar este miércoles en principio a toda España con temperaturas que parecen superar los 40 grados y que en muchos casos obligarán a encender los equipos de aire acondicionado. Más gasto de luz, recordemos la frase de Ramón Espinar de que no había que utilizar aire acondicionado, supongo el señor no debe hacerlo. Nosotros vamos a explicar un poco todos los temas que consideramos interesantes sobre el tema de la luz. Centrado más en política, vamos a hablar sobre la reorganización que se está planteando en la Moncloa, donde el paso fundamental es eliminar cualquier vestigio perdón, que recuerde a Iván Redondo. Y uno de los movimientos va a ser intentar sacar a Pedro Sánchez a la calle. Algunos creemos, personalmente vamos a explicar la teoría que tienen, que va a ser un profundo error, porque hemos constatado en muchas ocasiones que cuando Pedro Sánchez sale a la calle, ni tiene tablas, ni sabe actuar bien. Parece que la filosofía del nuevo equipo de gabinete es intentar tirar atrás todo lo hecho por Redondo, intentar crear un nuevo personaje de cara a unas hipotéticas elecciones. Creen que con eso va a remontar. Algunos creemos que la vieja guardia del PSOE está en conceptos muy equivocados de la realidad. Hablaremos también hoy de la decisión de Plus Ultra del juez sustituto que no ha esperado ni el peritaje para levantar y revocar la decisión del juez titular, algo cuanto menos sorprendente, y poner a disposición de Plus Ultra dinero público. Esperemos que todo vaya bien por el bien del juez, porque si resulta que luego ese dinero se acaba en una malversación, algunos creemos que se debería abrir una vía directa contra el juez por una decisión tan imprudente. Hablando de decisiones judiciales, el Tribunal de Cuentas ha embargado 49 locales a la UGT. Recordemos que se levantó un acta por las deudas ocasionadas por el quebranto que supuso el tema de los ERTES, y está claro que UGT empieza a tener problemas de liquidez. Parece que el modelo de los sindicatos, que algunos creemos que es un modelo que en su momento debía existir y tenía un funcionamiento, incluso diremos beneficioso para la sociedad, se está anquilosando y se ha convertido en un reducto de marisquerías y de gente vividora. Vamos a ver de dónde sale el dinero para pagar estas deudas. Creemos que no saldrá de los afiliados, que cada vez son menos, sino que saldrá del Estado, es decir, de todos. Nuevamente, cosas de esas que pasan en una España con miradas antiguas. Finalmente haremos un pequeño repaso, digamos, al tema de lo que creemos el futuro de la economía. Es una de esas cosas que a veces nos gusta hacer algún tipo de ejercicio pensando un poco en dónde estamos y dónde podemos ir. No hay que olvidar el flujo de comercio internacional, la caída, el aumento de muchos precios de materias primas y la situación que parece que no acaba de salirse, digamos, en muchos países de Europa, fundamentalmente en España. Vamos, si le parece, al primer tema que creemos fundamental, aunque, como hemos recordado hoy en las redes, gracias a un tuitero que nos lo ha pasado, ningún medio prácticamente informaba en portada del tema, y es la espectacular subida de la luz. Recordemos que el megavatio hora se está yendo ya a más de 110 euros, cuando en países como Alemania o Francia están en 58, lo cual debería hacernos ya esa primera reflexión, porque aquí el doble. Algunos argumentan que el tema es estas temperaturas elevadas que han hecho que la poca, digamos, y este tiempo anticiclónico, digámoslo así, que ha hecho que la poca potencia eólica existente se haya gastado y se tenga que recurrir a productos, fundamentalmente al gas,
que tiene un coste más elevado. En todo caso, hemos de recordar cosas fundamentales en este tema de la luz. Recordemos, a estas alturas, el año pasado estábamos en 38, quien pagara 38, ahora pagará sobre 112 euros. Imagínense una factura del año pasado de este mes, del mes anterior, de julio, que hubiera pagado usted 38 euros, este mes le va a venir 112 euros. Recuerde temas fundamentales. El coste es aproximadamente el 40% lo que cuesta realmente la luz y el otro 60% son impuestos. Impuestos que, entre otras cosas, se van, por ejemplo, a pagar. No solo el IVA, que va para pagar muchas cosas, sino a pagar precisamente la potenciación de energías alternativas que se está dando cuenta que no acaban de funcionar. Y a todo eso tenemos la red eléctrica española con una presidenta cuanto menos curiosa, la antigua ministra de Vivienda con Zapatero, Beatriz Corredor, que se embolsa la nada despreciable cifra de 456.000 euros al año. Hagan sus números. Hombre, le sale más a cuenta que ser ministra, está claro, y le sale más a cuenta que su función de registradora, como es Rajoy, y donde está claro que parece que no cobraría esos casi $500.000 de euros anuales. Estamos hablando de cifras que seguramente despistan mucho, porque ustedes imagínense qué debe ser cobrar unos 40.000 euros mensuales en una función pública. Red Eléctrica Española, podríamos decir que es una función pública, vamos a decirlo así de claro. Pues a algunos nos parece una auténtica aberración. Cobrar casi 40.000 euros mensuales en una función designado a dedo por el presidente o por quien sea, de una exministra socialista de la época de Zapatero, que pasó precisamente sin pena ni gloria, hay que decirlo así de claro, y con una formación de registradora. Ya me dirán, ¿qué tiene que ver con la red eléctrica española? Sinceramente, son de esas cosas que parece claro que deberían empezar a pensarse para modificarse, y que a veces te das cuenta de que la oposición está pendiente de otras cosas, pero que parece que esas estructuras, digamos, arcaicas, pues llamarles finamente, se convierten en el lugar favorito donde los dinosaurios van a descansar. Todo esto, además, como hemos comentado, con una ola de calor a punto de llegar, en principio sobre mañana noche, sobre hoy noche, sobre miércoles, que elevará las temperaturas a más de 40 grados en muchas zonas de España, lo que hace, sobre todo en zonas, diríamos, más urbanas, la necesidad imperiosa de los aires acondicionados. Pues ya saben, si el año pasado pagaban 38, este año pagarán 112, si el año pasado pagaban 100, este año pagarán 300. Y como es lógico, no puedes pedir al sol que a las 3 y las 4 de la madrugada, cuando la tarifa es más barata, se ponga a brillar, porque el sol brilla cuando le da la puñetera gana, y cosas de la vida acostumbra hacerlo cuando las tarifas son más caras y cuando más ganas, suponemos, uno tiene de ponerse el aire acondicionado. Curiosamente, como decimos, una noticia que implica a todos los españoles y que no es portada de ningún diario prácticamente. Las órdenes son claras, hay que ningunear y bajar esta noticia, porque si no los españoles se podrían preocupar, y tenemos un gobierno que lo está haciendo de puta madre, ya lo saben todos. También lo están haciendo que tenemos al presidente de vacaciones y desaparecido desde hace días, porque lo importante es que descanse, que ha trabajado mucho y se ha estresado mucho. Y hay cosas que no podemos olvidar con esta subida de la luz, que muchas veces hablamos de los consumidores finales, pero hay que pensar también en las empresas. Porque cualquier empresa que uno pueda pensar, nos comentaban hoy, por ejemplo, que el Metro Barcelona funciona con luz. ¿Habrá que subir las tarifas? Por decir una cosa pública, por llamar de alguna manera, del transporte metropolitano, pero hay miles de empresas que tienen en la luz una de sus materias primas más importantes, y obviamente con un incremento de por 3 de las tarifas, obviamente, primero no van a producir a las 3 de la mañana para ahorrarse dinero, lo harán a la hora que toque,
porque si no tendrían que pagar obviamente la nocturnidad, vamos a decirlo así de claro, y nadie entendería eso. Y van a acabar repercutiendo obviamente no en primera instancia, pero seguramente en breve en los consumidores, porque está claro, el ejemplo del otro día de la pizzería, que si una pizza antes costaba de luz, ponemos un ejemplo exagerado, 1 euro y ahora cuesta 3 euros, pues obviamente alguien tendrá que pagar ese gasto porque se está reduciendo el beneficio empresarial. Y seamos sinceros, no todas las empresas que consumen luz tienen un beneficio empresarial que les permite aguantar 3 veces más el precio de la luz y mantener sus precios y sus costes de una manera ajustada. Es un gran problema, es un problema que curiosamente, como decimos, se está rehuyendo y es un problema que está afectando a todo el mundo. En Europa, como hemos dicho, otros países tienen la potencia, ahora mismo el megavatio hora está a la mitad de precio, hablamos de Alemania o Francia, y sorprende, en pocas palabras, la poca eficiencia de este gobierno. Ya lo hablamos del ministro de Consumo, que está desaparecido, suponemos, de vacaciones, en un tema tan complejo como este. Y eso nos hace pensar un poco en el segundo punto que queremos desarrollar hoy, que es la nueva táctica que está planteando el equipo de Óscar López, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, desde Moncloa, con el nuevo equipo en Semillas, en el edificio, digamos, gubernamental de la Moncloa. Y una de las cuestiones que están planteando es volver a sacar a Pedro Sánchez a la calle. Consideran que Iván Redondo lo encerró en la Moncloa, que Iván Redondo lo desvinculó del PSOE, y consideran que es importante no solo ese nexo de unión nuevamente con el PSOE que ha instaurado el propio Sánchez, trayendo a gente del PSOE como el propio Óscar López, sino ese vínculo a la calle que consideran que es importante. Hombre, pues Pedro Sánchez estaría bien que bajara a la calle y explicara lo de la luz a la gente. Nosotros lo hemos dicho 20 veces. Un presidente debe ser capaz de salir y tomarse un café en la Gran Vía de Madrid, en Paseo de Gracia en Barcelona o en cualquier calle de un barrio de cualquier ciudad. Pero Sánchez tiene un doble problema en ese sentido, y hay que decirlo claramente, porque parece que Óscar López viene de Marte, vamos a decirlo así de claro. Primero, y evidente, Sánchez no tiene, y lo hemos dicho, la capacidad de interferir ni de hablar con gente si no lleva el discurso preparado. Es una persona con tics nerviosos muy graves, es una persona que pierde rápidamente la tranquilidad y la impostura, y es una persona incapaz de mantener una conversación con gente que podríamos denominar normal de la calle. Esa gente a la que no impresiona que uno sea presidente, porque no les va a dar un cargo, no les va a dar nada, simplemente le van a preguntar por cosas como estas. ¿Qué opina usted de que suba 3 veces la luz? ¿Qué opina usted de que se haya muerto más gente en este país en este año que en cualquier otro país? ¿Qué opina usted de, por ejemplo, de que una exministra socialista sea la presidenta de Red Eléctrica Española cobrando 40.000 euros al mes? Pedro Sánchez, lo hemos dicho al desnudo, que es como está ahora con un equipo de ministros de medio pelo, digámoslo con claridad, y un jefe de gabinete que creemos que vive en el siglo XVIII, está en un momento complicado y ya pueden inventarse historias, ya pueden querer que dé la cara, pero está claro que salir a la calle Pedro Sánchez en este momento seguramente era una de las decisiones más inteligentes de Redondo, que sabía y era consciente que Pedro Sánchez en el cara a cara es un fracaso total. Pedro Sánchez solo funciona cuando tiene el discurso preparado, que será mejor o peor, eso no podemos discutirlo. Quizá algún discurso preparado por el equipo Redondo no era lo eficaz que debía ser, pero si sale a la calle será un martirio continuado. Critican desde su gabinete la manía de los aló presidentes, cosa que hemos criticado también desde aquí, pero está claro que algunos creemos que, aunque es evidente, y lo hemos dicho en este programa, yo no sé si Óscar López nos escucha o alguno de los miembros del gabinete del presidente nos escucha, que hemos dicho que unos graves problemas de Sánchez eran no dar la cara en la calle, no poder salir a tomar un café, pero de eso
hacer totalmente lo contrario y llevarlo a la calle como si no pasara nada, creemos que hay una distancia grande y seguramente sería otro nuevo error, y estamos en un momento en que el presidente, creemos, puede cometer ya muy pocos errores. Las encuestas ya lo llevan por debajo de los 100 diputados y saben a veces que estas encuestas son muy traidoras porque a veces dan más fuerza de la que un partido tiene. La realidad es que Sánchez está en la urna de cristal, está viviendo en un mundo paralelo, y lo peor de haberse traído gente del partido, gente que ha vivido siempre del partido, no lo olvidemos, es que es gente que tampoco toca la calle. Debería pensar en algún momento Pedro Sánchez en conseguir unos asesores, un jefe de gabinete que realmente pudiera salir a la calle y pudiera observar lo que opina la gente. Todo lo contrario será llevar al suicidio a Pedro Sánchez. Algunos creemos que sería el mejor lugar donde puede ir, que eso es otra historia, y culpabilizar de todos los males a Iván Redondo. Hombre, lo único que puede conseguir es que Redondo se acabe cabreando y acabe pues haciendo cosas que a lo mejor no hubiera pensado hace un mes. Al final, en estos temas hay una variable personal siempre muy importante, porque cuando uno está en ciertos niveles, lo que se llama la traición final, siempre acaba doliendo a más de uno y a más de dos. Lo hemos visto en el caso de las rectificaciones de Sánchez y de su equipo con el tema Calvo, y veremos a ver Ábalos, pero la realidad es que cuando uno se encuentra, sobre todo en estos grupos de izquierda y de ultraizquierda, lo hemos visto en el caso de Podemos con todos los temas de los abogados, cuando uno traiciona a uno de los suyos, habitualmente la respuesta es bastante contundente. Desconocemos por qué es necesario ahora para este nuevo gabinete, porque parece que es como un ya estamos aquí, vamos a montar un estilo nuevo. Esa manía de ponerse en un lugar nuevo e intentar romper con todo lo antiguo, en vez de lo que algunos creemos que se debe hacer, que es lo antiguo que se hizo bien se mantiene, lo antiguo que se hizo mal se modifica. Pero no, aquí viene la nueva vorágine del siglo XVIII de gente que no ha salido del partido, como Óscar López o el nuevo secretario de Comunicación, que parece que viven en siglos pasados y que parece que quieren aplicar tácticas que parece desconocer lo que es la realidad social de España y lo que es la realidad social de España tras la pandemia que hemos vivido y que estamos todavía viviendo. Sin lugar a dudas, van a brindar momentos de gloria para septiembre a algunos. Queremos desde aquí incluso invitar a Pedro Sánchez, si quiere salir a tomar un café, le invitamos al lado de mi casa en Barcelona, que venga un día, sin escolta, sin nadie, él solo. A ver si se atreve, porque eso es la diferencia de ser un presidente que quiere realmente transformar un país, o ser un simple cobarde que tiene asesores que un día le dicen una cosa, otro día le dicen otra, y se limita a cumplir órdenes. Creemos algunos que Sánchez no puede hacer lo que muchos sí podemos hacer, que es pasear por cualquier ciudad, tomar un café donde queramos y sentarnos tranquilamente. Por cierto, cosas que curiosamente puede hacer, por ejemplo, Díaz Ayuso o el alcalde Almeida en Madrid. Cuando un político no puede hacer eso, estamos en una situación que rebasa la lógica y rebasa cualquier planteamiento teórico como los del nuevo equipo de Sánchez. Aunque puestos a rebasar o sorprender, sigue sorprendiendo la decisión de un juez sustituto, en el caso de Plus Ultra, que incluso antes del peritaje ha decidido revocar la decisión de la juez titular. Es un poco raro, vamos a decirlo así de claro, porque miren, uno puede pensar, ambos son jueces, obviamente, con lo cual algunos deben tener el mismo conocimiento, eso parece indiscutible. Pero claro, una es la titular del juzgado, que se supone que tiene más conocimiento del tema, más que nada, porque ya lleva más tiempo que un simple sustituto.
Y parece lo extraño, que dice que si se pide un peritaje, pues parece lo normal es que se espere el peritaje para tomar la decisión. Todo lo contrario, que es lo que ha hecho hoy el juez sustituto, parece que es haber llegado con las ganas de modificar lo que había tomado su compañera de carrera. Y eso, hombre, nos llega de que puede cabrear mucho o ha cabreado mucho a la juez titular, porque al menos hay una cosa que entre jueces se entiende y muy bien, y es lo que llaman el procedimiento. Es decir, si yo tomo una decisión y viene un sustituto y hay elementos nuevos, como podría ser el peritaje, por ejemplo, y yo sobre esos elementos cambio la decisión, podría hasta entenderse. Pero cuando se ignora esos nuevos elementos y se cambia ya la decisión con los mismos elementos que había en su momento, pues cuanto menos puede llevar al cabreo o al absurdo. Si además en medio de todo eso tenemos una compañía como Plus Ultra que ha dejado hace unos días a los pasajeros en tierra, que tiene vetado el permiso de entrar en Venezuela, que es su principal lugar de ingresos, pues tenemos un doble problema que no se acaba de entender, porque imagínense que hoy, mañana, pasado mañana, el régimen de Maduro sanciona duramente a Plus Ultra y le prohíbe volar a Venezuela. Los 30 y pico millones, ¿dónde se van a ir, señor juez sustituto? Claro que dice usted que en este momento no existe ningún delito, pero es que el problema no es que haya un delito, es que se está dando un dinero para arreglar una compañía con un plan de negocio que se sobreentiende es viable. Pero si la principal ruta no tiene ni permisos a día de hoy y puede ser sancionada, pues parece que ese dinero no va a valer para nada. Y no esperar ni tan siquiera al peritaje hace un poco rara la decisión del juez sustituto, que parece más que venía con la lección aprendida que con la idea de impartir justicia. Entre jueces lo hemos dicho, si hay procedimientos nuevos, si hay actuaciones nuevas, se entiende que haya modificaciones de criterio, pero si no las hay, estás poniendo en entredicho lo que ha dicho tu compañero. Y hay una máxima entre jueces también, que es que no interpretan las sentencias ni las decisiones de compañeros. Y aquí, simple y llanamente, este juez la ha revocado, la ha tirado al suelo, eliminando lo que había dicho la juez titular sin recibir información adicional. Cuanto menos, decimos, sorprendente. Menos sorprendente, obviamente, es el tema del Tribunal de Cuentas, que ya avanzamos hace unos días, que ha embargado 49 locales de la UGT por el tema de los ERTEs, por el quebranto que ha hecho las administraciones, y sin lugar a dudas, las dificultades que va a pasar la UGT para pagar esto, aunque creemos que va a salir de dinero público, como todo lo que pasa en estos sindicatos y confederaciones empresariales, que algunos creemos que son instituciones que en su momento tenían una fuerza importante y debían ser potenciadas, pero que ya deberían estar en el cajón de las personas rotas, vamos a decirlo así, de las vidas rotas, porque ahora mismo la función que tienen es prácticamente testimonial, digámoslo con claridad. Ya no representan a casi nadie y lo peor, solo se representan a ellos cobrando dinero público y no viviendo como debería ser, como pasa en otros países, pues de lo que pagan los afiliados. Ustedes imagínense que las empresas, porque esto al final se comporta como una empresa con su propia organización, funcionaran todas con dinero público, en vez de funcionar con lo que le pagaran los clientes, en este caso los afiliados. Imagínense que cualquier equipo, por decir algo que está más de moda, deportivo, funcionara la mayoría de ingresos por lo que le dan las administraciones en vez de lo que le pagan sus socios, o los eventos donde participan. Y esa es la realidad de los sindicatos, que parecen estar anclados en el siglo XX, ya no hablamos del XIX, donde a finales se empezaron, en el siglo XX, y es una situación que creemos algunos que será como lo que está pasando en este momento, es decir, que estamos delante de cambios prácticamente estructurales que no estamos viendo porque estamos encima de ellos y que a veces, a los que tenemos un poco más de edad, nos sorprenden a diario.
Nosotros explicamos muchas veces una anécdota, los que tienen hijos adolescentes lo habrán visto, que nosotros con la adolescencia pues consumíamos, por ejemplo, mucha televisión. Y prácticamente era uno de los acicates que teníamos. Obviamente no había redes sociales, obviamente no había internet tampoco, apenas había ordenadores, estamos hablando de principios de los 80, y la parte incluso social de la vida era más importante porque no había dónde encerrarse, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual la parte comunicativa era una parte fundamental. Y la televisión ejercía esa manera de nexo de unión que luego te servía para intercambiar de estas opiniones a cualquier cosa. Ahora quien tenga hijos adolescentes o edades parecidas, verá que la televisión prácticamente se ha convertido en ese objeto oscuro en una parte del salón, vamos a decirlo así, que apenas está encendido y que en todo caso ve la gente que tiene de 40, digamos, o un poco más hacia arriba. Los adolescentes apenas la miran y se conectan para sociabilizarse, digamos, con redes sociales, con videojuegos, con cualquier otro elemento. Y todo eso, dirán, ¿y qué nos está explicando este señor a estas horas? Pues lo que les estamos explicando es que eso se llama evolución de la sociedad y hay que adaptarse a eso. Y la misma forma que los padres o los adolescentes se adaptan a ese nuevo modelo, no les podemos decir, hijo, hay que ver hoy el programa de televisión de la noche, porque no querrán. Y no hay que obligarles, más que nada, porque les parecerá un coñazo, digámoslo claramente. A nosotros también nos parece, la tenemos apagada. Pero la realidad es que hay que adaptarse a cada situación nueva. Y aquí entramos en el tema de los sindicatos, de las patronales, e incluso de la gestión política con esos agentes sociales, que es como si estuvieran la sociedad, que es la que evoluciona, viendo la televisión con 15 años. Y no, la gente con 15 años no ve la televisión. La sociedad no debe tener esos referentes que son antiguos y que hay que sobrepasar en un momento u otro. Una de las cosas fundamentales, entramos en eso que hemos denominado futuro de economía, vamos a intentar hacer un rápido resumen y social. Una de las cosas fundamentales que nos deja la pandemia, obviamente, es la parte social. Y la parte también económica. Por ejemplo, saben que se han incrementado los precios de muchas materias primas. Ya no hablamos del tema de la luz, hablamos en general. Incluso se está hablando, por ejemplo, el tema de la containerización, que es aquello de enviar los contenidos. Recuerden que es uno de los grandes avances del siglo XX que alguna gente desconoce. Hasta mediados, sobre 1920 aproximadamente, toda la mercancía marítima iba, vamos, como uno tiene el almacén el trastero de su casa, lo pones todo allí y ya está. Hasta que alguien decidió que, oiga, hacemos unas cajas grandes, le llamamos containers, eso de llamamos containers, supongo alguien lo pensó, le llamamos containers y ahí metemos lo que sea. Con lo cual, al ser de una manera, digamos, recta y homologada, podemos saber perfectamente qué nos cabe en cada barco de una manera ordenada. Pues eso, que parece una tontería, pero que es un gran avance, es sin lugar a dudas una de las cosas fundamentales que hay que entender, que cada vez se está rompiendo también más. Los temas de los containers cada vez se están reduciendo más las cantidades que se están enviando, porque estamos llegando a un momento donde la economía prima más la proximidad, curiosamente, que otra cosa. La clave, fíjense la gran diferencia que estamos asistiendo en estos momentos, y perdonen si vamos un poco teóricos, es que lo más importante ahora es el tiempo. ¿Recuerdan aquellos momentos, por ejemplo, cuando decían, no, esto nos lo darán de aquí 2 meses? La gente quiere las cosas ya. Estamos avanzando en ese sentido, en que la información, la sobreinformación, lo que nos provoca es la necesidad de disponer de las cosas de forma inmediata, y nos hemos dado cuenta en el caso de Europa de que aquí disponemos no solo de muy pocas materias primas, sino de muy poca fuerza, digamos, de creación para obtener recursos necesarios. Y algunos pensamos que en esa carrera del tiempo, precisamente Europa se puede quedar atrás
y puede verse rezagada por la incapacidad manifiesta, y volvemos a insistir en el tema de los niños y la televisión, los adolescentes y la televisión, de seguir viviendo con mantras del siglo pasado. Seguir viviendo como si todo el mundo hiciéramos lo mismo que hace 30 años. Evolucionar, hay que ser rápido. Es aquello de la sociedad líquida de Bauman que hemos explicado en alguna ocasión, de que es importante adaptarse y no tener miedo a los cambios, no tener miedo a un día estar en una cosa, un día estar a otra, si tú eres consciente de qué es lo que sabes y lo que puedes hacer. Hay que empezar todos a adaptarnos a estos nuevos cambios, a esta nueva sociedad, porque lo está claro que las estructuras tradicionales, que es la apuesta de la política actual, parece se van a quedar cada vez más anticuadas. Y es un ejemplo claro la propia pandemia, donde hemos visto que las reacciones lentas, casi diríamos de dinosaurios de las administraciones, han complicado una situación ya de por sí difícil y la han convertido todavía en casi más imposible. Ni un solo gobierno ha tenido la capacidad, la flexibilidad para adaptarse a una situación que no esperaban, y algunos creemos que cada vez más va a haber situaciones donde los gobiernos tengan que ser flexibles y estructuras como las actuales no son precisamente la mejor garantía de continuidad. Hay que inventarse cada día, ¿qué vamos a explicar nosotros? Que nos inventamos pegándonos aquí viajes en coche para enviar el programa. Hay que inventarse cada día, porque al final lo importante y lo que a la gente le interesa no es lo que nosotros hagamos, sino que el programa esté. Piensen en eso. Reflexionen hoy es principio de semana, de la segunda semana seguramente más floja de información, aunque como hemos dicho a mediados de semana creemos que el tema se va a poner cada vez más interesante y habrá que estar ahí, pero reflexionen sobre estos temas que a veces son la clave para poder afrontar el futuro, tanto personal como colectivamente. Está claro que al final lo que interesa a la gente, y hablamos incluso de los oyentes, no es lo que hagamos, lo que dejamos de hacer, que puede hacer más gracia, menos gracia, puede ser hasta anecdótico. Lo que interesa es, oiga, ¿sale o no sale el programa? Lo que interesa a la gente, a los ciudadanos, no es que Sánchez hable, no hable, deje de hablar, esté de vacaciones, que nos molesta más o menos. Lo que interesa es, oiga, ¿por qué me multiplica por 3 la luz? ¿Por qué ha cerrado mi empresa? ¿Por qué no llego a final de mes? Al final, las cosas importantes son las cosas que tocamos, que tenemos delante. Y eso es lo que siempre debemos reflexionar en una situación cambiante como la que va a ser este siglo, estos años, que vamos a tener casi de una forma temporal, cambios sucesivos que van a hacer que las sociedades más flexibles sean las que mejor se adapten, y las sociedades que sigan viviendo, como en este caso la española, que si los sindicatos, que si la patronal, que si no sé qué, que si no sé cuánto, son las que seguramente van a pasar lo peor, porque al final, en estas situaciones solo van a sobrevivir los que tienen a buen recaudo su forma de vida organizada. Y en una sociedad democrática, la clave no es que sobrevivan uno, sino intentar que el máximo posible de gente sobreviva. Y creemos algunos que ya se ha empezado con la pandemia a abandonar a muchos ciudadanos españoles. Con esto la subida de la luz se va a abandonar a otros cientos de miles. Y mientras, el presidente de vacaciones, relajado, jugando a baloncesto, como si aquí no pasara nada. Esa es la realidad que no le explicarán en los medios y que aquí vamos a seguir intentando explicar a diario desde este canal, su canal. Como siempre tienen el Patreon, el canal, la transferencia. Nos vamos a empezar mañana al segundo café, suponemos también será de tarde, bueno, quizá mañana sea un poco antes, también lo decimos, tenemos alguna cosa que hacer a las tardes, cosas por cierto de esas formales que hay que hacer a veces cuando tienes coches antiguos y te obligan a revisarlos.
y lo tenemos a la tarde, con lo cual suponemos saldremos antes y como siempre decimos simplemente seguimos.